La jaula de los voces. Novela de Andrés Casanova. Parte 3. Capítulo 9. Por una de las puertas laterales apareció una figura vacilante, cubierta por una capa regia ornamentada con filigranas de oro. Colgaba de su cintura una espada con la hoja de plata bruñida y diamantes incrustados en el mango. Los dignatarios doblaron sus cervices hasta besar el suelo, los empleados menores se arrodillaron y los sirvientes cayeron al piso cantando alabanzas al Magister Donus y al Gran Maestro Universal de los Voces por haberlos convertido en criados de un gobernante como este augusto monarca. La excelentísima Suma Majestad Gaspar Único, Gran Almirante de los Océanos y Generalísimo del Zodíaco, Rey de Creti por la voluntad de la Sociedad Universal de los Voces, cantó el cancerbero mayor con voz hueca cuando el hombrecillo se detuvo indeciso al traspasar el umbral. Luego del anuncio, Benjamín Toresano susurró algo al oído de Clastor el ginebrés y este se acercó al rey con la cabeza agachada. Luego de besar la espada, alzó los ojos hacia el techo, declarando en voz alta sentirse orgulloso de haber sido designado embajador en la antiquísima nación de los cretinos, gloria y ejemplo de la humanidad. Excelentísimo y respetable señor embajador de los universianos, cloqueó el rey. Has llegado a la tierra natal del Gran Maestro Universal de los Voces, del cual desciendo por línea directa. Sería prolijo enumerar toda la genealogía que viene a probar mi carácter de gobernante infalible. Baste decir que soy el último de una estirpe de valientes para quienes la muerte no existe. Por tanto, te doy la bienvenida en mi nombre y en el del Magister Donus. Aquí podrás vivir como en tu propia casa a condición de que respetes nuestras costumbres. A una señal del cancerbero mayor, los asistentes prorrumpieron en un compacto aplauso y el ginebrés supuso que las reglas diplomáticas dictaban la obligación de contestar aquel breve discurso con otro de agradecimiento. Dio los primeros pasos con intenciones de ocupar los micrófonos y declarar emocionado que deseaba transmitir un mensaje de paz de los universianos, habitantes de un planeta que no obstante hallarse distante cientos de millones de parsec, conocían la monumental obra de los cretinos. Habían logrado transformar el norte magnético en sur y viceversa, descubrieron la fórmula necesaria para fabricar pan sin trigo ni otro cereal, invirtieron la ley de gravitación universal en beneficio del crecimiento acelerado de las plantas, crearon la novena ley de la termodinámica con cuyo auxilio estaban a punto de construir la primera nave intersideral alimentada por la energía eólica. Como colofón, pensaba agregar. Y todo ello, gracias al genio directivo del sabio y eminente científico Gaspar Único, pero no pudo siquiera decidir cómo iba a comenzar su alocución. A mitad de camino, fue detenido por Benjamín Toresano quien le aclaró. Amigo mío, a su majestad le han entrado deseos de evacuar el vientre. Resignado, aceptó un brindis de extracto de magnolias y ya más tranquilo decidió pasear por los jardines, donde los invitados ocupaban las mesas colocadas para aquella ocasión especial. Se detuvo frente al canciller del reino y su acompañante. Saludo la hermosura de vuestra esposa, excelencia. Las pestañas alargadas y postizas de Ildefonsa Isabel se mueven nerviosas, invitadoras, como si le dijera. No serás bien parecido, embajador, pero sí elegante. Suspira, lo observa tibiamente y calla. Charlan un rato sobre temas banales y después de haber brindado por la salud de Ildefonsa, la piel aterciopelada de sus muslos, la fina suavidad de sus honduras y los meandros más recónditos de sus remansos, Clastor el ginebrés recuerda el propósito que lo animara a acercarse a la mesa de los Huerta. Doctor, le dice el canciller con voz sibilina, sus anónimos le salen con una caligrafía de niño de kindergarten que da vergüenza. Cornelio ha quedado de una pieza. Saca la lengua, una lengua parecida a un reptil, y dos hilillos líquidos le corren por la comisura de los labios. Clastor, como buen filósofo, es capaz de adivinar el pensamiento con solo mirar la expresión de su interlocutor. En este caso, concluye, el canciller del reino padece de fiebre en las neuronas y no fue quien le hizo llegar el anónimo. Por lo tanto, él no es Juan de Equidad. El embajador continúa su paseo. A lo lejos, reconoce la figura de marrano bien alimentado del mariscal Caibás et Jubitas y determina no perderlo de vista. Empieza a acercársele muy lentamente, mientras saborea el aguardiente de extracto de magnolias que aún contiene su copa. En el instante que llega frente a la mesa de Caibás, este acababa de acariciar los senos de la reina Lila, quien lo acompañaba a la mesa, y le ofrecía un vaso de agua carbonatada. Sin reparar todavía en que el embajador los observaba, dijo a la mujer. Como militar, abomino las guerras por bestiales, y si obligo a mis soldados a aprender el uso de las armas es para conducirlos a una batalla cualquiera y demostrarles que no existe victoria menos gloriosa que la obtenida por la fuerza. El ginebrés, con el objetivo de darle a conocer a Caibás que estaba cerca de ellos, trató de halagarlo. Mariscal, le dijo, desearía escribir un libro en el que le pueda relatar a los universianos los denuedos suyos por convertir a Creti en un paraíso terrenal.
Sobre todo, me interesaría hablarles acerca de sus victorias contra los guerrilleros de la Isla de las Rosas. Kaibaset Jubitas resopló con violencia y el ginebrés dedujo que alguna indiscreción había cometido. En ese instante, la reina Lila se puso de pie, desestabilizando la mesa con su abultado vientre y provocando de esa manera la caída al suelo de varias botellas de agua carbonatada. Sin pedir disculpas, le ordenó a su dama de compañía que la siguiera hasta los baños. Antes de perderse en la oscuridad cercana de los laberintos del jardín, derribó 2 butacas de hierro y tropezó con un arsenal de botellas lanzadas al descuido encima del césped. Cuando acabó de alejarse, Kaibaset Jubitas oprimió con una de sus manazas el antebrazo de Clastoe Ginebrés. Acaba de cometer usted una gran burrada, dijo en tono confidencial el militar. Suspiró adolorido y agregó. En mala hora ha tocado el tema de los guerrilleros. Mientras Clastoe vaciaba en el vaso de Kaibaset Jubitas el contenido de un paquete del polvo que le facilitara esa misma noche Benjamín Toresano, el mariscal continuó hablándole del asunto con una franqueza impropia de un pundonoroso militar, según concluía el ginebrés ante cada nueva confesión del secretario de la guerra en Creti y jefe de las fuerzas del aire, el mar y la tierra. En la llamada ofensiva de primavera del año anterior, había sido hecho prisionero por los guerrilleros que operaban en la zona norte de la Isla de las Rosas y durante el cautiverio le juró en varias oportunidades a Juan de Equidad ser un simple ejecutor de órdenes. Jamás había dispuesto marcar a nadie con un cuarto de luna azul en la frente ni tenía la llave del baúl donde se guardaban las tarjetas de conteo de los cretinos. Todo ello era imputable exclusivamente al rey Gaspar único. Después de beber un trago de líquido ambarino que le provocó una tos seca y nerviosa, dijo al embajador estarle confiando un secreto jamás revelado a persona alguna, tan íntimo como el deseo manifestado a Juan de Equidad aquella vez que fuera hecho prisionero. Le pidió esconderse detrás de un árbol para quitarse el calzoncillo porque acababa de perder el control del esfínter. Y en el instante que usted mencionó a los guerrilleros, amigo mío, manifestó el mariscal vaciando el contenido del vaso en la boca y antes de caer dormido encima de la mesa, era el preciso momento que la reina Lila se había comprometido conmigo a entregarme sus nada despreciables ahorros personales para invertirlos en una fábrica de ilusiones que abriríamos en la Isla de las Rosas, persuadida por mí de que eso de los guerrilleros había sido una leyenda inventada por los enemigos del rey Gaspar. Mientras Clastoe Ginebrés luchaba por liberar su antebrazo de aquella especie de garra que lo mantenía prisionero, concluyó que podía descartar al mariscal de los sospechosos. Su cinismo mezclado con la franqueza lo caracterizaban como un pobre diablo. Aburrido de conversar con la gente del palacio, decidió pasar un rato agradable en el jardín de las orquídeas salvajes. Este es el final del capítulo 9 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 3. Capítulo 10. Frente al jardín de las orquídeas salvajes Clastoe Ginebrés se mantuvo indeciso durante un rato. Gran cantidad de cretinos, organizados en una hilera, esperaba que el cancerbero abriese la verja de la entrada principal. Cuando al fin este la abrió de par en par, un torrente humano se apresuró a ocupar las sillas disponibles, aquellas que no se hallaban en poder de los edecanes palaciegos con sus respectivas familias. En una de las primeras mesas el embajador encontró a Cornelio Huerta y a su esposa. De mal talante, el canciller le ordenó a Ildefonsa Isabel retirarse hacia los baños y acto seguido le rogó a Clastoe que se sentara junto a él. Amigo, le dijo, deseo confiarle un secreto. Admitió hallarse sobresaltado. Aquel arranque de franqueza podía costarle el cargo, lo más amado por él, pero no quería andarse con rodeos. Llevaba miles de años conteniendo sus furias, cientos de años atenazando sus dudas, decenas de años tragándose las opiniones, y sentía ahora la necesidad de ser sincero consigo mismo aunque fuera una vez. Corre su señoría un gran peligro, tartamudeó el canciller. Juan de Equidad y sus guerrilleros acaban de atacar la Isla de las Rosas. Clastoe trató de cortarle la palabra a Cornelio Huerta, pero él ignoró sus gestos de alarma. Según le ha informado el mariscal Kaibaset Jubitas al rey Gaspar hace unos instantes, usted es amigo personal de Juan de Equidad y manifestó en una oportunidad sus intenciones de unirse a él en la guerra contra la Sociedad Universal de los Goces. El mariscal propuso a su majestad esperar a que usted llegase allá para desintegrar la isla con el astrómetro. Clastoe Ginebrés llenó un vaso con un líquido turbio y razonó que no estaba acostumbrado a escuchar consejos. Este canciller quizás deseaba alejarlo de Ildefonsa, que unía a la hermosura una liviandad rayana en lo enfermizo, y por lo tanto no pensaba prestarle atención a sus advertencias de peligro. No se preocupe, dijo, fingiendo tranquilidad. Siempre hago lo que se me antoja.
Contrariado, Cornelio Huerta bebió un vaso de estrellas amarillas y se encogió de hombros. Allá usted, expresó limpiándose los labios con el dorso de la mano. Luego no diga que nadie lo ayudó. Clastó probó la bebida que se había servido momentos antes y le supo a luna fermentada. Él, aunque capaz de tolerar los licores más fuertes, no asimilaba a aquellos que dejasen un sabor a desencanto en la boca. ¿Es usted el autor del anónimo?, indagó Clastó de momento, y el canciller tomado por sorpresa se sobresaltó. Jamás me escondo para hablar, al menos cuando lo hago en privado, aseguró Cornelio Huerta. El ginebrés bebió de un solo trago el contenido del vaso que acababa de servirle el propio canciller, una mezcla de estrellas rosadas con minutas de celaje azul, y se puso de pie tropezando con 2 sillas, 3 mesas y 4 adornos florales antes de lograr la estabilidad de sus pasos. En un rincón en penumbras fue a sentar su cuerpo adolorido de tanto corretear por una ciudad vacía de verdades completas, de verdades personales. Ocupó un asiento que daba la espalda a los restantes asistentes al jardín y ya había logrado relajarse de manera tan profunda que solo escuchaba el sonido tenue de su propia respiración a pesar del bullicio circundante, cuando delante de él se detuvo el consejero principal Benjamín Toresano. Señor embajador, mis respetos, dijo, sonriente, etéreo, digno, tal como correspondía a un funcionario de su rango. Ya estoy aburrido de tanta palabrería, contestó Clastó. Había determinado dejarse de fingimientos, aunque le costara ser declarado persona no grata. Dígame qué desean de mí. Señor, contestó conciliador el consejero, creo que ha confundido el camino. Desde su llegada, solo hemos tenido atenciones para con usted. Sin apasionamiento y nada rencoroso, relacionó todos los favores que por su conducto personal había logrado el ginebrés. Cuando deseó enviar un mensaje a sus familiares, ahí estuvo el teléfono del rey para hablar con ellos sin restricción alguna. En el instante que urgido de consultarle al ministro de Relaciones Exteriores de los Universianos, el señor Salvador Lemur, acerca de la compra de unos violines con destino a la orquesta de cámara de su país natal, allí tuvo a su disposición el teléfono del Hotel El Lago para que debatiese con él todos los detalles. ¿Y qué me dice del cheque que le he entregado hace unas noches?, concluyó con sorna el consejero. Esas teníamos, pensó Clastó sin inmutarse, tratando de aparentar tranquilidad. Cierto que había recibido los servicios gratuitos del teléfono real, pero la llamada a Salvador Lemur le había costado exactamente 10.000 tomines sin derecho a rebaja por tratarse de un forastero. En cuanto al cheque por valor de 500.000 tomines, apenas le quedaba algún menudo debido al alto costo de la vida en Creti. Amargado por todas estas reflexiones, un sentimiento de derrota comenzó a invadirlo. Mire Benjamín, consígame un pasaje de regreso en el bote de las 8 y consideremos saldadas nuestras respectivas deudas. El propio Clastó se negaba a creer lo que acababa de decir. De la decisión supuestamente inclaudicable de rebelarse contra los convencionalismos, ahora había optado por vivir de espaldas a ellos. Es tarde para usted, contestó el consejero sentándose frente a él y observando sus ojos llenos de lágrimas. Acto seguido, sirvió una dosis exagerada de extractos de magnolias en un vaso. Las redes del tiempo lo han atrapado. Bebió un sorbo moderado. Le resultaría imposible adaptarse a vivir en el continente. Volvió a beber sin cuidarse de brindarle a su interlocutor. Cuando llegue allá, en caso de que yo le proporcionara el pasaje, estarían viviendo dentro de 100 millones de años y no encontraría a ninguno de los suyos. Apuró el último trago de la bebida. Hallaría un mundo desolado para usted aunque estuviese rodeado de cangrejos. Sonrió mientras jugueteaba con el vaso vacío. Allá sería un animal más repulsivo que los propios cangrejos. Cuando oyó mencionar los crustáceos, Clastó no pudo evitar que su babilla cayese contra el pecho y que la lengua le colgase cual apéndice inútil. Solo hallaba una explicación para este odio de los cretinos contra los cangrejos. Tan similares eran las costumbres de unos y otros, que a veces los pobres animales invadían el palacio para venerar al rey Gaspar. No se desanime, escuchó, alegre y meliflua, la voz del consejero. Lo llevaré a un sitio donde podrá vaciar toda la murria que lo atenaza. Este es el final del capítulo 10 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 3. Capítulo 11. Toresano llamó al gerente del jardín y este, luego de presentarse solícito e inclinarse 10 veces, con los ojos cerrados y una voz cantarina expresó: mande el excelentísimo señor consejero principal don Benjamín Toresano. Condúzcanos a un reservado, ordenó Toresano. El gerente vio al consejero y su acompañante entre gente que cantaba con dulzura sus borracheras de nubes y de estrellas.
El embajador se asombraba de cuán educados se comportaban estos borrachos. No gritaban, no proferían palabras obscenas ni retaban al compañero de farra a un duelo a muerte. Se detuvieron frente a una puerta forrada con piel de cabras teñida de azul, y el gerente extrajo una brocha de cáñamo con ayuda de la cual, después de haber escupido varias veces los mosaicos, los limpió de las partículas de polvo microscópicas, descubiertas con auxilio de una lupa de diámetro bastante considerable. Una vez adentro, Toresano extrajo de un bolsillo varios alfileres con cabezas coloreadas y levantó el mantel de seda que cubría la mesa. Con el alfiler de cabeza azul pinchó una pera de goma incrustada a la madera, y con el de cabeza amarilla explotó un globo en miniatura. El alfiler de cabeza negra le sirvió para agitar el líquido que contenía un pequeño recipiente adosado a la superficie lisa de la mesa y por último, el de cabeza roja lo utilizó como palanca para extraer una presilla clavada en una pata de la mesa. ¿Qué haces?, preguntó extrañado el ginebrés. Acabo de desconectar todos los equipos secretos de escucha y observación. Asombrado por lo útil que resultaban los alfileres, el embajador confesó haber dejado en la sede diplomática una gran cantidad de ellos. Has cometido un gran error. Se escandalizó el consejero. En nuestra tierra, los alfileres abren las puertas más seguras y paralizan los pies más ligeros. Clastoe Ginebrés sonrió con una especie de escepticismo reflejado en el rostro. ¿No me crees?, dijo Toresano con aire triunfal, mostrando al aire un alfiler de cabeza verde. Con él soy capaz de liquidar en un día de labor 100.000 cangrejos, lo cual me vale una dispensa de 100 puntos firmada por el propio Gasparcito. Toresano, mientras hablaba, extrajo de un bolsillo una botella con un líquido coloreado de verde y luego de llevársela a la boca y beber con avidez, se la brindó sonriente a Clastoe. Es whisky de Amápolas procedente de las bodegas particulares del maestre Sala Benedicto, le explicó con los ojos vidriosos, en los que se reflejaban claramente la euforía y la alegría de vivir. Clastoe acercó la nariz y efectivamente, olía al mejor de los rones que él mismo degustaba allá en el continente durante los encuentros filosóficos entre catedráticos presididos por Salvador Lemur. No solo huele, es de lo mejor existente en Creti en materia de whisky, enfatizó el consejero adivinando las dudas del embajador. El ginebrés continuaba desconfiando. Ya el día anterior en el restaurante del Hotel El Lago le habían sugerido un rosbif por el módico precio de 10.000 tomines, y cuando comenzó a trinchar la carne, descubrió que se trataba de alforfón mezclado con gofio. Esa experiencia le había permitido deducir lo acertado del comentario popular existente allá en el continente acerca del arte que habían desarrollado los cretinos para engañar el sentido de la vista. Con fango y pigmentos de Benjuí fabricaban unos pollos en salsa de champiñón que hacían rabiar de envidia al vegetariano más fanático. Utilizaban fragmentos de aerolitos y excrementos de buitres para preparar una sopa de coles que enamoraba la retina. Empleaban plantas putrefactas y semillas germinadas con el objetivo de elaborar toda clase de confituras que enloquecían a los niños vagabundos. No temas, sonrió Toresano, son sorna. Todavía nuestros científicos no han descubierto la forma de engañar el olfato ni el gusto. Alentado por tales palabras, el embajador determinó probar y al cuarto sorbo ya estaba tarareando la canción milenaria del cangrejo gigante nacido en el reino de Snowick. Al sexto, había olvidado hallarse en tierra extraña y se ponía de pie a cada instante. Al décimo, gesticulaba con aspavientos. Al 24º, le juraba amistad eterna al consejero principal. Este, por su parte, acostumbrado como estaba a aquellas libaciones desde el milenio anterior, aún no había perdido el equilibrio aunque sí la vergüenza. Mira, Clástico, todo en Creti es ilusorio. Los ríos caudalosos que bañan los inmensos valles, la finísima arena de las playas, los frutos que cuelgan de los árboles. Son ilusorios aquellos que pasan por tu lado y te sonríen como ilusorios son los 500.000 tomines que te he regalado. Este es un mundo fabricado con mierda diluida en falsedad. Luego de haber despachado 10 botellas de whisky, Clastoe Ginebrés había despojado su cerebro de todo tipo de pensamientos y Benjamín Toresano vomitaba un líquido que iba del azul Prusia al gris metálico. El consejero, entre vómito y vómito, alzaba la cabeza para insultar al rey Gaspar y su corte de adulones, emprendiéndola a mandobles contra las leyes del formulismo. No se haga zapatos de los cordones, mi amigo del alma, dijo Clastoe Ginebrés en tono impersonal. Acto seguido limpió un hilillo viscoso de la comisura de sus labios y volvió a hablar. Los días voltean en las esquinas y a cada instante el tiempo nos derrota, suspiró hondo, como aquejado de un inmenso cansancio. La muerte es el final de esta gran comedia que es la vida, unas lágrimas asomaron a sus ojos. Ella nos junta a todos. Héroes y plebeyos, generosos e indignos, honestos y miserables, nobles y cobardes. Cuando nos dormimos por vez postrera, la tómbola continúa girando sin nosotros.
No y no. Gritó Toresano poniéndose de pie, impaciente, pateando el suelo. No continuaré viviendo entre cretinos formulistas. Bajó la voz mirando a su alrededor y al comprobar que la puerta del reservado se hallaba herméticamente cerrada, agregó. Me uniré a las huestes de Juan de Equidad y combatiré junto a él contra las falsedades del rey Gaspar y del maestre Sala Benedicto. Clastor el Ginebrés se puso de pie. Acercándose al consejero principal, colocó una mano amistosa en su hombro, tratando de persuadirlo acerca de la inconveniencia de este escándalo. Si el gerente del jardín estaba escuchando por las junturas de la puerta, luego trataría de obtener alguna prebenda de Benjamín. Benjamín Toresano apartó la mano del compañero de Holgorio con brusquedad. No y no. Repitió. Hay que acabar con las verdades a medias y las mentiras piadosas. ¿Abominas entonces ser consejero del rey Gaspar? Indagó Clastor el Ginebrés, tentado de confiarle que él conocía un procedimiento sencillo para unirse a Juan de Equidad. Antes de responderte esa pregunta, replicó el consejero, traga una de estas 4 pastillas que te hará invisible igual a las otras 3. Te conduciré a través de un laberinto hasta la fábrica de ilusiones. Este es el final del capítulo 11 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 3. Capítulo 12. Repuestos ya de la borrachera, Clastor el Ginebrés y Benjamín Toresano se detuvieron frente a una puerta de hierro resguardada con 7 candados de tamaño exagerado. Por una pequeña rendija penetraron los dos y junto a la garita de vigilancia, una sólida construcción reforzada con planchas de acero, encontraron a un hombre de edad avanzada y nariz contrahecha gritando obscenidades y profiriendo ofensas. Es el cancerbero mayor, explicó Toresano sin cuidarse de bajar la voz, aclarándole a su acompañante que como aquel mundo en el cual acababan de entrar giraba a frecuencia y velocidad diferentes a la de Creti, excepto defecar podían realizar los restantes actos cotidianos sin ser advertidos. Sobre el cancerbero mayor, aclaró que el mariscal Caibás et Jubitas lo había extraído cientos de años atrás de un depósito de inmundicias, y luego de hacerle injertar una nueva cabeza en la clínica de los milagros, le leyó las reglas de la Sociedad Universal de los Goces y el hombre se las aprendió en menos de 2 horas. Se trata de un individuo muy inteligente, agregó en tono laudatorio Benjamín. Duda de todos, no confía ni en el polvo que pisan sus zapatos y al ver la propia sombra proyectada sobre el asfalto se esconde tras los arbustos del jardín para descubrir qué intenciones animan a la misma. El Ginebrés miró hacia donde señalaba el dedo del consejero y solo vio unos árboles canijos y unas hierbas apenas incipientes. El jardín no es tal, desde luego, admitió Benjamín Toresano al observar la expresión del embajador. Es solo una copia en papel corriente de los jardines auténticos realizada por uno de nuestros artistas más talentosos, quien se encarga de su mantenimiento diario. En ese mismo instante, un hombre de hirsuta barba y ataviado con un delantal de lona se colocó frente a una especie de limonero con hojas muy parecidas a las de palmera y luego de sacudirlo con una escoba, accionó una pera de goma desde la que escapó un líquido amarillo en forma de espesa niebla. Los visitantes incógnitos se detuvieron a observar las operaciones del artista, quien iba de un lugar hacia otro del jardín, extraía espinas con una pinza, retocaba los colores de los árboles y arbustos, se acercaba a una flor y soplaba, sacudía con un plumero alguna que otra hoja, cazaba una mariposa y luego de trazar con su pincel en ella una figura cualquiera volvía a liberarla. Continuaron camino y Toresano aclaró que aquel hombre, cada vez que eliminaba las flores muertas, disolviéndolas en trementina mezclada con cocimiento de hojas de borraja, bebía un sorbo del líquido y al finalizar el trabajo ya estaba entonando de viva voz la canción milenaria sobre el cangrejo gigante del reino de Snoke. Sin embargo, está dispensado de llevar tarjeta de conteo porque sus manos obran maravillas cada mañana, declaró Benjamín eufórico. Luego de tratar las rosas con bermellón de cangrejos y fumigar los gladiolos con partituras del rey Gaspar, avisa al cancerbero de turno que ya puede abrir el portón de entrada. Entonces, mientras comienza a avanzar la organizada fila de hombres y mujeres que ha esperado toda la noche a la intemperie, el artista dibuja unas gotas de rocío en los arbustos de la orilla y cuando concluye su operación se retira a dormir la borrachera de Trementina. Clastor el Ginebrés inició una protesta indignada pero Benjamín alzó ambos brazos, como si con ese gesto pidiera una tregua. Tú me formulaste una pregunta antes de entrar a la fábrica, dijo, y yo me he propuesto contestarla desde todos sus ángulos posibles. Sé que no has entendido lo que tus propios ojos han visto. Por lo tanto, te propongo que a medida que recorramos la fábrica te revele la razón de ser de cada detalle y entonces al finalizar tú mismo conocerás mi respuesta a la pregunta. Puestos de acuerdo, avanzaron por el camino de grava que sus pies invisibles apenas rozaban.
¿Ves ese sol, como recamado en oro y adornado con cintas de seda? Fue concebido por nuestro escultor real durante una noche que la soledad lo atenazaba. Desde entonces, lo usamos a discreción, por ejemplo, cuando las neuronas de los trabajadores de la fábrica comienzan a regenerarse. En este caso, el mariscal Kaibaset Jubitas aprieta un botón que tiene en su mesa de trabajo y en el centro del sol aparece la figura en movimiento del rey Gaspar, como consecuencia de lo cual los rebeldes se tranquilizan y regresan al redil. Se detuvieron al finalizar el jardín. Aquella casamata que ves a la izquierda es la estación de salida hacia el jardín de las orquídeas salvajes. Cada 10 días, a un grupo distinto le corresponde subir al tren y marchar hacia atrás para pasar una noche elevando nubes, estrellas y asombros. Esa distracción los previene contra la cirrosis, las adelfas en el estómago y las depresiones. Hemos comprobado que quienes visitan el jardín son capaces de trabajar 100 horas sin parar hasta que les corresponda una nueva salida. Caminaron hasta enfrentar un edificio gris con techo de pizarra. Son las oficinas del gerente general. A diferencia de gerentes que hemos ubicado en lugares como el Torrejón del Alcatraz o el Faro de Mustelier, quienes apenas conocen las primeras letras, este es un especialista graduado en la Universidad del Campamento Militar de la Zofar y en el Instituto Científico de la Isla de las Rosas. Dirige el proceso productivo con el auxilio de una secretaria bastante anciana, quien lo asesora en cuestiones de estadísticas y le recuerda a cada segundo dónde colocar los pies para que no le ocurra un accidente, porque es algo olvidadizo. Ya una vez tuvimos que hacerle colocar unos brazos de reserva, pues los originales los dejó abandonados en un baño público. El gerente apareció en la puerta principal del edificio. A ese hombre lo descubrí en una de mis visitas a la Isla de las Rosas. Allí fue sorprendido cuando intentaba unirse a las huestes de Juan de Equidad, y desde que lo conocí me dije que su inteligencia estaba muy por encima de la que se necesitaba para desempeñar el oficio que le habían asignado. Chofer de un tranvía del servicio público. Según puede leer ese mismo día en la ficha confeccionada por el servicio de observación, lo que sucedió en su vida fue que de tanto estudiar el libro de los jeroglíficos del rey Gaspar, concluyó que era posible montar una fábrica donde los trabajadores solo pensaran en producir. Decepcionado porque ninguno de nuestros funcionarios del Ministerio de Asuntos Fabriles aprobó su proyecto, determinó unirse a Juan de Equidad para correr una aventura y yo entré al cuartel cuando los soldados del mariscal Kaibaset Jubitas le acababan de ordenar que se desnudase para comenzar el interrogatorio. Hoy, gracias a mí, ese hombre ha logrado implantar aquellas propuestas que en el pasado les parecieron a todos flaquezas de un espíritu enfermizo. Dentro de un momento te mostraré la máquina de fabricar milagros, diseñada por el mismo equipo que nos ha reportado ganancias superiores a los 100.000 millones de tomines en menos de un año. Caminaron hasta una nave cuyo color cambiaba de tonalidad de manera intermitente. Entraron a la nave deteniéndose frente a un pedazo de hierro con dos cabillas soldadas de manera transversal y un transportador de esteras acoplado al conjunto. El funcionamiento de la máquina es bien sencillo. Como estás viendo, el obrero cierra los ojos, mueve la palanca verde hacia abajo y piensa un deseo. En el acto, tal deseo se materializa y su producto sale rodando por el transportador de esteras. Un enorme trozo de materia fecal, amarillenta y hedionda, pasó frente a los visitantes, quienes se taparon la nariz. Este era el instante en que el obrero tenía señalado para pensar en sus necesidades fisiológicas. El gerente palmeó los hombros de una hermosa muchacha. Esa mujer es la más productiva de la fábrica. Está capacitada tanto para operar el torno de construir silencios como el pulsador de gritos, que son los equipos más complicados de aquí. En cuanto al pulsador, fue ideado por el propio rey Gaspar hace 100 años, cuando a causa de una invasión de cangrejos a todos los habitantes de Creti los atacó una pereza nostálgica que detuvo la vida durante 3 días. Los gritos salen envasados en sobres herméticos y son distribuidos a través de la red farmacéutica. Ahora solo se autoriza su venta a los ancianos mayores al 1.000.000 de años que, aburridos de vivir, desean la muerte. Debido a la potencia y efectividad de los gritos, está prohibido abrir los sobres en la vía pública. Encerrado en un baño, el anciano aquejado de nostalgia abre el paquete y podrá de esa manera escuchar gritos antiquísimos, que lo transportarán a los días de su juventud. Gritos similares a los de las plañideras que solían alquilarse para llorar a los muertos o al de una prostituta mientras hacía el amor. Esos gritos le fortifican el espíritu, le dan ánimos para continuar viviendo y sale rejuvenecido del baño, dispuesto a perseguir muchachas impúberes y mocitas vírgenes. La obrera recostó su cabeza contra el pecho del gerente general. Ella acaba de confiarle su agotamiento y el gerente le está aplicando la terapia del cariño. El gerente le dio unas palmaditas en la cabeza a la muchacha y ella lo miró con ojos de becerra agradecida.
La autorizó a encerrarse en el baño para mujeres y abrir 6 sobres de gritos. El gerente avanzó unos pasos y lo llamaron unos obreros que discutían frente a 2 cajas de cartón. Este es el torno de construir silencios, cuya operación requiere de ciertas habilidades manuales e intelectuales, como ahora verás. Esta tabla matemática te ofrece las revoluciones por minuto a las que debe girar el motor en dependencia del tipo de silencio a fabricar. Por ejemplo, si te piden elaborar un silencio absoluto, deberás oprimir este botón que aparece marcado con el número 50.000. Luego, tensas estas cuerdas amarillas y haces una seña a un ayudante que debe sentarse frente al piano que ves allá, en el estrado de los actos públicos y de las conferencias matinales. El ayudante golpea cualquiera de las teclas, a condición de que no sean las correspondientes a las notas sol ni re. Si cumplidas estas indicaciones oprimes el botón verde, empezarían a salir los silencios empacados en bellos sobres de poliuretano, un material sintético obtenido por fotosíntesis y que constituye un descubrimiento de nuestro rey Gaspar. Benjamín Tolesano invitó a su acompañante a continuar el recorrido, indicando hacia la zona del pasillo central con una mano extendida. Se mantuvieron detenidos unos instantes. El silencio se les receta a los niños con problemas de conducta. El contenido de un sobre diluido en un litro de agua es dosis suficiente para matar el microbio de las ideas en 10 infantes. Como estos son dados a fantasear, resulta conveniente mantener la imaginación dentro de límites tolerables. De esa manera, hemos logrado regular la cantidad de artistas y filósofos en Creti, pues hace alrededor de 1000 años que amenazaban convertirse en una plaga. El gerente general caminó hacia la zona del pasillo central, muy cerca de los obreros que acababan de llamarlo. Clastoe Ginebres iba a seguirlo, cuando el consejero lo detuvo asiéndolo por un brazo. Pasemos ahora al área de productos comunes, porque seguir tras el gerente general nos tomaría demasiado tiempo. Él acostumbra detenerse junto a cada trabajador no menos de 2 minutos para infundirle aliento y descubrir su estado anímico. Doblaron hacia la izquierda, por un pasillo lateral apenas iluminado. Caminaban lentamente y apareció frente a ellos una espaciosa sala iluminada con cientos de lámparas. Luego de acostumbrar los ojos al exceso de luz volvieron a caminar, hasta detenerse frente a un espejo. Aquí tienes una caja fotométrica para elaborar comestibles. Realicemos una prueba ahora que sus operadores están dentro del aula de instrucción. Veamos. Tecleo la cifra 20 y obtengo la pregunta en la pantalla. ¿Qué desea? Contesto escribiendo. Salchichón. Observo la segunda pregunta. ¿Algo más? Y mecanografío. Pan. Oprimo entonces la tecla de retorno al inicio, con lo cual indico al ordenador que debe encargarse de buscar en sus memorias la combinación que piense el operador. Yo acabo de pensar en un bocadillo y está codificando mi pensamiento, por eso la pantalla centellea. Ahora vuelvo a oprimir la tecla de retorno y como puedes observar, por aquel agujero está saliendo un bocadillo de salchichón. Te invito a probarlo. Es de carne de cerdo auténtica y lo que voy a revelarte constituye un secreto de estado. Esta es la máquina que produce los alimentos para el Palacio Real. Después de comer el bocadillo, Clastoe Ginebres limpió su boca satisfecho. Entonces se acercaron a un aula donde se hallaban reunidos unos cuantos trabajadores. Esta es el aula de instrucción. Cada una hora suena un timbre y todos pasan adentro, donde el instructor les lee durante 15 minutos las reglas de la Sociedad Universal de los Voces. Se trata de un método preventivo. Con tal procedimiento evitamos brotes de enfermedades contagiosas tales como las manías de escribir novelas y enamorarse, por ejemplo. Antes que el instructor terminase de leer, Tolesano y el Ginebres echaron a andar de nuevo, deteniéndose frente a una mesa donde había una pequeña caja plástica. Es un sintetizador visual. Con solo mencionar una imagen deseada, la tendrás frente a ti. Si colocáramos en on la palanca de accionamiento y dijésemos, Rey Gaspar, en el acto veríamos al soberano delante de nosotros. Está prohibido utilizar el sintetizador con el objetivo de confiarle nuestras dudas, pues en tales casos las imágenes que aparecen son las de monstruos sumamente peligrosos. Su empleo queda limitado a fines estrictamente productivos, por ejemplo, fabricar animales comestibles o de trabajo. Los primeros se obtienen porque ciertos ancianos de la nobleza no se acostumbran a las comidas sintéticas y de esa manera los engañamos sin crearnos conflictos. Los segundos los destinamos a la isla de las Rosas, cuyos habitantes son muy rebeldes y manteniéndolos en el atraso feudal evitamos que nos derroten. Clastoe Ginebres no se animó a colocar la palanca de accionamiento en on por temor a que apareciera el rey Gaspar. Vayamos ahora al área de sucedáneos del amor. Se detuvieron frente a una puerta de hierro muy ancha cerrada con 2 candados.
No voy a cansarte describiéndote inventos del rey Gaspar tales como vaginas electrónicas o penes automáticos porque pertenecen al arsenal de productos obsoletos con que abarrotamos los mercados de la Isla de las Rosas y apenas son utilizados por los habitantes de Creti. Penetraron entre la juntura de la puerta y la pared y sintieron en el acto un ambiente cálido. Los obreros, cabizbajos, oprimían botones y accionaban palancas. En sus rostros se adivinaba que solo pensaban en las piezas que salían de las bocas de sus máquinas. Mientras trabajan, cuentan los latidos de sus corazones y eso tarde o temprano les enferma del síndrome del amor. Entonces nos vemos obligados a retirarlos con todos los beneficios de la seguridad social 10.000 años antes de la fecha programada. Se movieron hasta enfrentar a un hombre de estatura insignificante y labio leporino. Esta especie de homúnculo lo compramos al dueño de un circo de saltimbanquis procedente del continente cuya embarcación encalló en la playa cercana al Torrejón del Alcatraz y nos ha resultado un excelente operador de la máquina especializada en fabricar extractos de recuerdos, que resultan muy eficaces contra los olvidos y los sueños egóticos. El enano tiró de una palanca y una miríada de comprimidos salió por un tubo lateral. Si colocas una de esas pastillas debajo de la lengua, aparece dentro de tus ojos una mujer hermosa y escuchas sus palabras sensuales en tus oídos. Durante varias horas, te queda la sensación de haber amado intensamente. Se acercaron a una olla giratoria colocada encima de un banco de hierro. Ese es el torno donde se fabrican los accesorios reguladores del corazón. Extrajo de un recipiente cilíndrico un eje minúsculo. Este extremo se hunde en el ventrículo derecho y este otro con una muesca en forma de V oprime la zona intercostal derecha. Al agujero central que aquí ves se le introduce un clavo sin cabeza y a él pueden acoplarse todos los elementos que ahora te mostraré. Avanzaron hasta un estante ubicado en medio del pasillo. Turesano tiró de una gaveta, introdujo su mano y luego de revolver el contenido durante algunos minutos mostró dos engranes soldados entre sí. Un reductor de amores perdidos. Solo tiene 2 marchas. Por medio de la palanca de cambios seleccionas la velocidad deseada. Con la primera, el corazón late apresurado, a la velocidad de un enamorado romántico. Con la segunda, late muy despacio, como lo hace el corazón de un amante mezquino que persigue mujeres casadas. Señaló un recipiente metálico herméticamente cerrado. Una bomba de vacío para eliminar restos de esperanzas. Conectas los cables a la corriente, afirmas los pies contra la tierra y soportas el shock emocional. Del corazón serán absorbidas todas las esperanzas de encontrar un amor. Una desventaja de este equipo es que también puede absorber otras esperanzas. Indicó hacia 2 tubos de cobre soldados en cruz. Un mechero de incendiar pasiones. Lo utilizan los canijos sexuales, quienes de esa forma logran aparecer ante el mundo como Don Juanes. Por aquí se lanza un fósforo encendido y al cabo de 2 minutos la mujer que mira la llama azul que debe salir por este agujero caerá rendida a tus pies en el sentido literal de la expresión. Los dedos continuaron acariciando el mechero. No voy a cansarte con la descripción de otros equipos. Te diré en general que aquí se fabrican todos los objetos destinados a evitar que los cretinos sufran con los amores verdaderos. El consejero principal dio un ligero empujoncito, aplastó el ginebrés y se detuvieron frente a una puerta de cristales con la inscripción: Laboratorio Central. Aquí no podemos entrar. Es el lugar de trabajo de los científicos reales. El rey Gaspar, para mantener el secreto exclusivo de los inventos y luego atribuírselos en el plano personal, ha hecho colocar un sistema de alarma que capta de inmediato la presencia de extraños en las salas de trabajo. No obstante, puedo explicarte lo que sucede allá adentro, porque hace alrededor de 50 años acompañé a su majestad en una inspección rutinaria. Hizo silencio e invitó a el ginebrés a sentarse en una cómoda butaca forrada con piel de cabritira. Existen 2 salas de trabajo, la de nuevas creaciones y la del control de la producción. El consejero extrajo del bolsillo un paquete de cigarrillos y luego de seleccionar uno al azar le brindó a Clastó. En la primera trabajan sobre cuánta idea se le ocurre al rey. Ahora, según he logrado enterarme, intentan reciclar las heces fecales. Entrecerró los ojos exhalando el humo que habían acumulado sus pulmones. En la segunda verifican la calidad del trabajo dentro de la fábrica, utilizando como conejillos de indias a individuos previamente seleccionados entre los prisioneros del mariscal Caibaset Júbitas. Volvió lentamente la cabeza hacia el ginebrés, como si buscara descubrir el efecto que sus palabras habían causado. La expresión del rostro del embajador de los universianos denotaba tristeza, conmiseración, cólera y vergüenza por encontrarse en compañía de aquel cínico consejero que poseía todo lo que estaba vedado a los cretinos comunes.
En una oportunidad, según me comentó el gerente general, los sucedáneos del amor eran de calidad tan deplorable que el patrón del área quedó enamorado de una de las doctoras. Ella, una rubia muy elegante, por un descuido durante la manipulación del concentrado de pasiones. También quedó prendada del individuo y no hubo más remedio que desterrarlos a la isla de las Rosas, donde contrajeron nupcias y luego se unieron a las huestes de Juan de Equidad. Benjamín Toresano se puso de pie y Clastó lo imitó. Vayamos ahora hasta la sección de enfermedades. Entraron a un salón tan espacioso que apenas podían ver las últimas hileras de camas donde seres somnolientos gemían sin cesar, mientras el personal de servicio se movía entre ellos diligente, administrando pócimas, inyectando glúteos arrugados o prodigando golpes regeneradores en cuerpos inertes. Veamos la sala de producción, que es el sitio verdaderamente interesante. Caminaron un pequeño trecho y al empujar una puerta de cristal, penetraron a un local refrigerado. En aquella retorta están cocinando el licor de la muerte, que como podrás observar es un líquido negro parduzco muy parecido al fango. Lo obtienen por medio de la mezcla mecánica de todas las enfermedades que aquí se procesan y que se inoculan solo con fines curativos a los inadaptados. Se les da de beber a borrachos inveterados y a los aquejados de pesimismo. Clastó temblaba de frío. Aquí fabricamos desde cáncer del esófago para administrar a quienes convierten las comidas en el objetivo de vivir hasta el virus de la depresión que se inyecta a los amantes de los placeres mundanos. El consejero, dándose cuenta que su acompañante tiritaba, lo invitó a salir por una puerta lateral y apareció ante ellos un estanque rodeado de árboles y de pájaros nadadores. ¿Por qué se fabrican enfermedades cuando los cretinos no mueren? Sería una interrogante muy juiciosa que te contestaría con los siguientes argumentos. Echaron a andar por un camino asfaltado. Cuando la persona enferma y se ve obligada a guardar cama, repasa segundo a segundo todo lo vivido. El hombre es capaz de aceptar la muerte súbita y soportarla con estoicismo si reviste trazas de heroísmo, pero una muerte banal no la resiste. Al respecto, te contaré la historia de cómo Cornelio Huerta se convirtió en canciller del reino. Se detuvieron a orillas del estanque para observar el lento vaivén del agua, movida por una brisa que provenía de unos ventiladores colocados de manera disimulada en los alrededores de los muros de contención. Nuestro canciller, antes de serlo, era un simple gacetillero que se permitía articulillos sarcásticos contra el rey Gaspar y el maestresala Benedicto. Fallaron las reprimendas del mariscal Caivás Jubitas y mis propias llamadas de atención, eso que designamos aquí como charlas profilácticas. Pero él, obstinado, continuaba tratándonos en su periodicucho como majagranzas empeñados en gobernar hasta que se apagara definitivamente el lucero del alba. Clastó el ginebrés miró a Benjamín y descubrió que su rostro se había congestionado de rabia. Bastó contagiarle una impotencia sexual avanzada. Estuvo sufriendo en silencio durante años que Ildefonsa Isabel, con sus muslos bronceados de carnes firmes y su risa coqueta al mostrar los dientes brillosos, se le regalara toda, plena, jadeante, y él solo podía lidiar contra ella valiéndose de astucias de anciano. La respiración de Toresano era inquieta. Clastó supuso que estaba siendo atacado por pensamientos libidinosos. Él lloraba como un perro desválido cuando Ildefonsa se retiraba indignada de su lado protestando. «Ya no me quieres». Y él que ni lo imaginara, pero ella insistía. «Solo piensas en tus malditos artículos contra el monarca». Cornelio exponía razones cuando ella giraba hacia motivos privados y lo acusaba de estarla engañando. «Ni lo sueñes, mi adorada», se defendía él sin mucha fuerza de convicción en el tono de sus palabras, «sabes muy bien que todo el tiempo de mi vida te pertenece porque yo estoy contra los formulismos implantados en estas tierras por el rey Gaspar». Benjamín Toresano sonrió, sarcástico. Extrajo de sus bolsillos migas de pan y comenzó a lanzarles pequeñas porciones a los pájaros nadadores. Cornelio Huerta no pudo vencer la enfermedad porque le habíamos contagiado un virus de fortaleza 100, que es la máxima. Y se vio obligado a consultar los médicos. Nuestros médicos. ¿Entiendes, amigo mío? Volvió a sonreír, esta vez con una expresión triunfal. Ellos diagnosticaron impotencia prematura por deficiencias hormonales y ya sabes cómo asusta cualquier diagnóstico. No se resistió a ninguno de los tratamientos. De esa manera, por voluntad propia ingresó en la clínica de cuidados especiales y allí permaneció durante años, soportando 3 inyecciones diarias de agua coloreada. Toresano, divertido, detuvo el lanzamiento de una amiga y miró a Clastó el ginebrés. Sí, no te asombres. No hacían falta medicamentos. Su propia conciencia culpable fue convenciéndolo de que luchaba sin sentido contra gigantes y a medida que se proponía cambiar su régimen de vida notaba que las elecciones eran más frecuentes.
El consejero continuó lanzando minúsculos pedazos de alimento a los pájaros nadadores. Una mañana llamó al médico que lo atendía. Doctor, le dijo, he comprendido el punto neurálgico de mis problemas. Pretendía navegar a contracorriente. El médico le aseguró que ya estaba curado y salió de la clínica convertido en otro individuo. Benjamín Torresano mantuvo quietas las manos, quizás rememorando un pasaje olvidado de su vida. Fue ascendiendo peldaño a peldaño. En esa época carecíamos de un gacetillero competente para justificar todos nuestros actos como gobernantes y lo acogimos en el cuerpo de consejeros. Bien pronto encontró la solución, fundando una escuela de la cual él era director general y único profesor, y de la que salían graduados cada año un centenar de gacetilleros capacitados para presentar las mentiras más increíbles como si fuesen verdades irrebatibles. En premio a sus esfuerzos durante cientos de años, al llegar a la edad del retiro se le acomodó en la Cancillería para que con la holganza propia del cargo recuperase los ardores juveniles. Sin previo acuerdo, se sentaron a la vez en la superficie de los muros de contención. ¿Qué dudas te atenazan todavía sobre nuestros empeños? Hemos logrado aquí adentro, en el ámbito del laboratorio, desembarazar al hombre de rastreras preocupaciones como las de comer y amar. Suspiró. Clastoire Ginebres creyó adivinar que detrás de aquel suspiro se escondía algún secreto. Dentro de 1000 años estaremos en condiciones de educar a los recién nacidos en el más riguroso de los ascetismos, una vez que hayamos logrado erradicar el placer originado por los sentidos del gusto y el olfato. En esa época futura, ya habremos desarrollado la técnica de conservación de la especie sin auxilio de la pareja. Cerró los ojos, como si soñara. A Clastoire se le antojó que no soñaba con el porvenir, sino con el pasado. Con su propio pasado. Cuando encontremos el método perfecto de amputar las neuronas, habremos liberado al hombre de algunas falacias que mantiene en su cerebro por culpa de ciertos filósofos como Juan de Equidad, quien hace creer a los habitantes de la Isla de las Rosas que los cretinos los explotamos. La explotación no existe, solo existe el destino. El mendigo debe regocijarse con la mendicidad, al igual que el noble disfruta por obligación de las ocupaciones de la caza y el derecho de pernada. ¿Y la libertad?, preguntó el embajador, abandonando el mutismo en que se mantenía desde su entrada a la fábrica. Benjamín Torresano rió con una risa forzada. Hemos logrado alargar la existencia de los cretinos hasta el infinito, hazaña jamás soñada en las tierras de donde procedes. ¿No vale la pena acaso sacrificar la libertad a cambio de la eternidad? En Creti, los mendigos no tienen derecho a la eternidad, protestó Clastoire Ginebres casi sin proponérselo. Cuando acabó de hablar, vio que la emisaria de Juan de Equidad le sonreía escondida detrás de un árbol y le hacía la señal de la victoria con los dedos. El consejero principal se puso de pie. No pudo ocultar el temor y la inseguridad al hablar. Los mendigos lo son porque han perdido alguno de sus miembros o porque acumularon 1000 puntos en sus tarjetas de conteo en 4 oportunidades. Es decir, unos lo son por accidente, otros por no saber adaptarse a las exigencias sociales. Todos porque era ese su destino. Clastoire se levantó, y luego de sacudir los fondillos de minúsculas trazas de polvo, le pidió a Benjamín Torresano que lo guiara de nuevo hacia la salida. Rehusó conocer los restantes rincones de la fábrica. ¿Tampoco deseas que conteste la pregunta inicial que me formulaste?, interrogó con toda seriedad Benjamín. No lo necesito, aseguró Clastoire. ¿Qué le importaba ya lo que pudiese pensar el consejero principal del rey Gaspar, ni recorrer los salones donde funcionaban las máquinas de preparar el elixir de la hipocresía, el de las renuncias o el de la inteligencia? Tampoco deseaba entrar al laboratorio de los olvidos. Le bastaban estas 2 horas de desencantos para sentarse a reflexionar. Este es el final del capítulo 12 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova.